Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa del canal del Congreso para Radio Congreso. El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los temas, yo creo que centrales, y no diría yo que el más importante de la agenda pública o del que debiéramos ocuparnos más, que es el de la educación. Con frecuencia alcanzamos a decir que hay problemas sentidos muy importantes, pero yo creo que al final todos convergen en un tema central, que es el de la educación, porque ese puede ser la herramienta que nos permita consolidar el Estado mexicano, tener posibilidades de desarrollo y muchas otras cosas. ¿Sí? Y la verdad es que cuando pensábamos en hablar sobre la actividad legislativa y la política educativa en México no se me ocurría en una mejor persona para que estuviera con nosotros que no fuera el senador Raúl Morón Orozco, a quien presentaré en unos minutos, pero que actualmente preside la Comisión de Educación del Senado de la República. Así que no se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Estamos en Apuntes Parlamentarios y vamos a platicar sobre el activismo magisterial, la actividad legislativa y la política educativa. Y les decía yo que nadie mejor para hablar de este tema que el senador Raúl Morón Orozco, quien es, pues yo diría que, a ver, antes de senador, diputado y todo lo que ha sido de lo que me voy a referir ahorita, yo quisiera decir que es maestro. Y yo creo que eso a uno lo define. Uno que tiene la vocación docente, pues eso te transforma, hace que veas el mundo distinto, hace que veas a tu alrededor de una forma distinta. Y Raúl Morón, pues es profesor normalista y estudió las licenciaturas de matemáticas y de educación física. Y ahí se inició en esta vocación social, porque yo creo que va de la mano, ¿no? Ser profesor, ser maestro con la vocación social. De hecho, pues yo diría que prácticamente la docencia es un apostolado para toda la vida. Ahora les voy a decir más cosas del senador Morón, pero yo quería primero presentarlo como maestro normalista, que lo es, orgullosamente lo sé. Él, además de haber sido maestro y director de diversas escuelas rurales y urbanas en su natal Michoacán, ha sido también presidente municipal de Morelia, senador de la República. Esta es la segunda vez, le vamos a preguntar cuál la diferencia de la primera a la segunda experiencia como senador. Y también ha sido diputado local, donde además fue presidente de la Junta de Coordinación. Pero además de ello, ha sido un líder sindical muy importante, y no solo importante, aguerrido. Es decir, de los que se ensucian los pies. Es decir, de esos que sí se ensucian los zapatos, de los que marchan acompañado de las bases magisteriales. Él inició su carrera como docente en una escuela rural en Senjo, Michoacán, y se involucró en el movimiento democrático magisterial, oponiéndose al liderazgo del Bester Gordillo en el CENTE. Ya nos platicarás de ese episodio. Y en su trayectoria política, pues bueno, le tocó liderar el comité estatal del PRD y es fundador de Morena. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros, estimado senador Raúl Morón. No, pues, al contrario, muchas gracias por darnos la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos sido, sobre los retos que tiene la educación en México, y también hablar de toda la trayectoria que en mucho se debe. No es un asunto personal, los logros, el que yo esté aquí, a la decisión de mucha gente desde que empezamos hasta ahora, que está empeñada en que este país cambie, se transforme, y por eso se explica la lucha magisterial, la lucha partidista, y ahora en esta plataforma legislativa, pues ver cómo cristalizamos estos anhelos por los que hemos luchado durante muchos años. Estoy a la orden. Claro, Raúl, porque yo, además, lo que yo te decía, es como un apostolado, porque realmente cuando lo pensamos es, oye, pero ¿qué hace un maestro en el Senado de la República? ¿O qué hace un maestro de presidente municipal de Morelia? Pero a ver, pues yo creo que eso es vocación social, ¿no? Es decir, ¿qué te hizo hacerte maestro normalista primero?
Bueno, es vocación. Yo admiré mucho a mis maestras y mis maestros desde la primaria. De hecho, desde la primaria cuando ellos salían, porque nos distinguíamos un poco ahí como estudiosos, nos dejaban al frente del grupo. Entonces todo ello fue de alguna manera construyendo en nosotros un cariño, un aprecio por la docencia, por las maestras y los maestros y su labor. Y bueno, cuando salimos de la secundaria, que aparte éramos una familia muy humilde, pues una carrera asequible para nosotros. Al principio, que podía ayudarnos la familia fue la docencia, y la verdad es que no pude yo escoger una mejor profesión, porque como tú lo dices bien, es un apostolado, es un compromiso, sí, con la educación, pero también con el desarrollo del entorno donde están las escuelas. Siempre trabajé yo en comunidades rurales y siempre estuve interactuando mucho con los habitantes de las comunidades e involucrándome con ellos en la solución de los problemas. Y obviamente, sin soslayar, fui dirigente estudiantil cuando estuve en la normal, pues saliendo, obviamente, tú también te generas una convicción de qué es lo que tienes que defender. Y vi la inequidad que existe en la sociedad, vi la desigualdad en la que vive mucha gente, las dificultades que tienen en las comunidades rurales y los pueblos para resolver los problemas, y entonces fui comprometiéndome cada vez más en la solución de estos problemas, y entendí en algún momento que una de las maneras de transformar a este país y de acortar esa brecha de desigualdades era participar en política, y por eso empezamos a participar primero en política magisterial y luego ya en la política. Claro, a mucha gente la mueve la política distintos motivos, ¿no? Es decir, hay quienes quieren fama, otros que quieren dinero, otros, es decir, hay muchas cosas, pero a mí me interesa mucho platicar con estos liderazgos sociales como el que tú representas, que realmente los movió el coraje de cambiar el entorno de lo que les tocó vivir en su origen, porque efectivamente claro, tú eres de Chucándiro, Michoacán, que pues evidentemente pues un lugar que tenía muchas carencias y que tú las viviste desde muy pequeño, ¿no? Sí, claro. De hecho, desde los 6 años yo participaba con mi familia, con mi abuelo, con mis abuelos, con mis papás en las labores del campo. Y vi obviamente el esfuerzo que hacían desde antes que saliera el sol hasta que se metía el sol, que regresábamos del campo, del cerro, como le decíamos nosotros, o de la parcela. Y obviamente pues empecé a ver las dificultades que había para acceder a satisfactores de vida, de comer, vestir, tener dinero para curarte cuando te enfermabas. Y entonces eran muy trabajadores mi familia y todos los habitantes de ese pueblo. Pero con el tiempo fui entendiendo que todo ese trabajo que ellos acumulaban casi todos los días desde que salía hasta que se metía el sol, no les alcanzaba para resolver los problemas. Y entonces a veces no teníamos que comer, cuando nos enfermábamos no teníamos para ir al doctor, para comprar medicinas, y tú obviamente utilizas los remedios caseros para curarte, no tenías para vestirte de manera adecuada. En muchas ocasiones muchos andábamos sin zapatos en la escuela porque no había esa posibilidad. Y entonces poco a poco tú te vas dando cuenta, cuando vas madurando un poco, de que esto que está pasando no es posible que se dé, y que existe mucha inequidad y mucha desigualdad, aún con un trabajo y gente trabajadora que no logra satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando yo tuve uso de razón, vi que era importante luchar por ese origen, por la gente humilde, y ver cómo podíamos nosotros acercar posibilidades de que vivieran de manera digna. Entonces, ese es lo que a mí me motiva a participar en política, primero como estudiante, luego como profesor y después ya como dirigente de un partido político y luego como legislador. A ver, entonces fuiste después, porque hasta ahí en Chucándiro no había secundaria, ¿o sí? No había secundaria, había que irse, ¿no? A los 12 años tuve que salir de Chucándiro y irme a Morelia, y estudié Exacto. En Morelia la secundaria, y después de la secundaria la normal, porque no se te exigía preparatoria para ir a la normal. Entonces a los 15 años estaba yo en la normal. Terminé a los 18 y a los 18 me fui a trabajar. Y a ver, pero ahora platícame, porque ya siendo un joven, pero un joven que claramente, ya con una clara vocación política, porque empezaste a ser ya líder estudiantil sí. En la normal, y no cualquier normal, es decir, una normal con mucha, ¿cómo llamémosle?
pues como una intensidad política, llamémosle así, ¿no? Benemérita y centenaria, Normal Urbana Federal de Morelia. Ese es mi alma mater. Ajá. Y efectivamente yo llegué y fui jefe de grupo los 4 años de mi grupo, pero Tú fui llegando empezaste a destacar. Luego- presidente de la Sociedad de Alumnos 3 años de los 4. Entonces ya cuando salí de la Normal, pues ya tienes tú una idea más completa de las dificultades que tiene la educación, de las actitudes que tienen los dirigentes, los que dirigen las instituciones y también los funcionarios de educación pública y del gobierno, porque ya empezábamos a interactuar con el gobierno y ya como maestro... Oye, pero les tenían miedo, ¿no? Es decir, siempre los líderes los líderes estudiantiles normalistas son bravos, ¿no? Es decir, sí les tienen respeto las autoridades, ¿no? Pues es una actitud un poco compleja porque te doy un ejemplo. Nosotros participamos como equipos en un trabajo social en una escuela X, donde fuimos a dar nuestras prácticas docentes y nos encargaron hacer trabajo social. Pintamos la escuela, las bancas, etcétera. Y de 6 que éramos en ese equipo, nos reprobaron en servicio social a 2, que éramos los que éramos dirigentes del consejo estudiantil. O sea que la actitud de la autoridad era una actitud de parar, de controlar, de estigmatizar a los que se sobresalían de alguna manera. El mazo y la zanahoria, un defendiendo poco. los derechos de los estudiantes en ese tiempo. Sí. Y obviamente planteando pues que tenía que haber equidad en el trato y un respeto adecuado de los académicos de nuestros maestros para con los alumnos. Algunos no los tenían. Y esa era la disputa fundamentalmente, y que logramos conquistar espacios para los estudiantes, concursos de danza, concursos culturales, deportivos, que nosotros los asumimos como estudiantes y que los organizábamos y los echábamos a andar. Y la verdad fue una gestión muy exitosa de parte de nosotros. En aquellos años, si uno estudiaba la escuela normal, uno accedía prácticamente de forma automática a una plaza magisterial, digo, aunque te tocara donde fuera, ¿no? Pero digamos tenía cierta certeza. Prácticamente pues todos se convertían en una fuerza laboral importante, es decir, no era nada más de que pues a ver quién consigue empleo, no, todos se iban a ser empleados públicos porque el Estado garantizaba eso. En aquellos tiempos, ¿cómo fue, digamos, la incorporación y después cómo viviste los cambios que hubo al sistema educativo desde entonces? Bueno, nosotros salimos de una escuela, una excelente escuela, por cierto, maestras y maestros muy preparados. A juicio nuestro salimos una generación con muchas fortalezas y nos fuimos a trabajar efectivamente a los lugares que nos correspondía. Yo me fui al municipio de Senguio, a una comunidad que se llamaba José María Morelos. Había que caminar casi 1 hora para llegar a la comunidad, atravesar y en algunos un río. casos había que literalmente construir la escuela, ¿no? En algunos casos, en ese caso no, el mío no, porque llegué a una escuela de organización completa. Okay. Nos dan primer año y efectivamente había certeza laboral porque pues a mi juicio estaba bien planeada la educación. En estos últimos años, estos últimos sexenios, empezó a haber dificultades porque no había planeación educativa y entonces el Estado empezó a producir más maestros y maestras que los que ocupaba. Pero también regularmente se jubilaban los maestros a los 30 años, Sí. 30, 35 por lo mucho. Pero el deterioro del salario de los 80s para acá hizo que las maestras y maestros ya no se jubilaran o tuvieran mucha resistencia. Entonces su vida laboral se empezó a ampliar y entonces no había cupo para las generaciones que salían por la concentración de maestras y maestros que ya tenían más antigüedad de los 30 años. Por eso no hay espacios suficientes para que los maestros entren. Porque yo estoy convencido de que ese es el mejor esquema, que el país tiene que producir lo que necesita y planear de manera adecuada qué profesionistas necesita. Si ocupa maestros, ingenieros, abogados, doctores, todo eso tiene que producir el sistema educativo nacional. Ahora, después de salir, después de que te dan tu crédito, tu título, tu cédula, todavía tienes que hacer un examen para ver si eres
idóneo para estar dentro del sistema educativo nacional. Entonces, me parece a mí una contradicción, porque si ya te dan un título en una institución tan prestigiada como la que yo salí y muchas otras que existen en el país, pues ya estás capacitado para dar clases. Pues ya lo que tienen que hacer es darte la oferta de trabajo y contratarte. Yo creo que se ocupa una mejor planeación de la educación en México para producir lo que necesitamos y que todos tengamos certeza de que salimos para emplearnos. Claro, a ver, vamos a ir porque justo quiero que me platiques sobre los planes que tienes ahora como presidente de la Comisión de Educación del Senado, que pues obviamente aquel joven de Chucándiro, Michoacán, a lo mejor no se imaginó siendo joven que iba a ser presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, pero ahora que ya estás, que nos platiques un poco. Pero antes de que vayamos a eso y que nos despidamos un poco de esta etapa estudiantil, platícame, en aquellos años también pues había diferentes expresiones políticas también en los propios liderazgos estudiantiles, sí, ¿no? Sí. Hubo otros liderazgos que destacaron como tú y que con los que, o compañeros con los que mantengas todavía comunicación en la vida pública, no lo sé. Particularmente en la escuela normal, nos convertimos en un grupo que tenía una presencia muy importante con todos los alumnos, porque junto con ellos nos comprometíamos a resolver los problemas que nos presentaban, a de alguna manera intervenir para con la autoridad educativa, del director de la escuela, de algunas actitudes inadecuadas de maestras y maestros. Y entonces, como teníamos éxito, la verdad es que no tuvimos prácticamente otros grupos que quisieran disputarnos la representación. Por eso duré 3 años al frente del Consejo Estudiantil y más bien establecimos relación con las otras normales que había en el estado, educadoras, que funcionaba, por cierto, en el mismo edificio nuestro, y la normal de Tiripetío y la normal de Arteaga, que eran las que existían en ese momento. Entonces tuvimos una relación adecuada y también nos relacionamos con las casas del estudiante que en Michoacán, en la Universidad de Michoacán funcionaban, y juntos, bueno, pues también planteábamos de alguna manera que prevaleciera alguna preferencia a los estudiantes que estábamos en Morelia. Morelia era una ciudad de estudiantes, muchos estudiantes ahí, y entonces pues las tarifas en los autobuses era una lucha nuestra, que no las incrementaran o que tuvieran alguna consideración con los estudiantes, que les descontaran. Y entonces luchas de esas protagonizamos en relación con otros liderazgos estudiantiles, que muchos de ellos sí nos frecuentamos, sí nos seguimos viendo, nos encontramos ya en otro momento como profesionistas, ellos de otra actividad, pero mantenemos relación y la verdad son recuerdos muy gratos, porque siempre la juventud se añora, se recuerda y se tiene presente, porque también es la base cuando tú estudias tu profesión de lo que puede ser en el futuro. Bueno, eso yo creo que nos pasa a todos, porque nosotros sentimos que el tiempo pasa para los demás, pero para uno cree que no pasa, ¿no? A veces mi papá, a veces que también es profesor normalista, me dice, me voy a reunir con los muchachos, ¿no? Y digo, ¿cuáles muchachos? Sí. ¿No? Ya no son muchachos, pero bueno, ellos así lo sienten y son unos muchachos maestros normalistas de unos 80 años, ¿no? Más o menos. Yo me sigo reuniendo con los compañeros y compañeras de la generación. Fuimos un grupo muy unido. Ajá. Y la verdad tuvieron mucha consideración conmigo, porque fui su jefe los 4 años y me tienen un gran respeto y una gran estima, y nos reunimos prácticamente cada año, cada 6 meses a compartir ahí las experiencias y a recordar esos tiempos que fueron muy gratos y muy bonitos y que forjaron de alguna manera nuestro carácter. Bueno, y ese forjar el carácter yo creo que fue fundamental para la lucha que encabezaste, que te llevó después a la dirigencia de la sección 18. Cuéntanos un poquito cómo se da este proceso. Pues ya el antecedente de haber sido el dirigente estudiantil y me voy a trabajar a los 18 años, te reitero, llego a una zona escolar del municipio de Senguio de 120 compañeras y compañeros, y a los 2 meses hay cambio de la representación sindical. Y bueno, yo había prometido apaciguarme un tanto y de alguna manera penetrarme de la dinámica de la educación y de los trabajadores, los derechos, etcétera. Pero en la primera reunión no me pude aguantar y de alguna manera se presentó un problema. La flama interna te movió. Con una compañera, con un trato inadecuado del señor supervisor. Y bueno, ya cuando estaban tratando el asunto, yo quise participar para decir que ese tipo de actitudes no se podían permitir, que éramos de alguna manera profesores, que teníamos que tener una
trato digno, un trato adecuado y que no podíamos permitir que hubiera actitudes inadecuadas de la autoridad para con los trabajadores. Y ese solo hecho, después hice otra participación en otra reunión y a los 2 meses se dio el cambio de la delegación sindical. Me propusieron a mí para ser secretario general de mi delegación a 2 meses de haber llegado y la verdad todavía era muy incipiente nuestra presencia ahí, aún con el antecedente. Y no gané la secretaría general, pero me insistieron y estuve como secretario de Finanzas a los 2 meses en un comité delegacional. Después fui secretario general en el siguiente periodo. A los 3 años de servicio yo era secretario general de esa delegación que tenía mucho prestigio porque era una delegación muy unida y había tenido líderes excepcionales. Era una delegación joven, pero muy unida y la gente que llegaba ahí como autoridad le tenía mucho respeto a esa delegación. Oye, y encabezas después la sección 18 en un... Es decir, enfrentarse a un liderazgo sindical siempre es difícil, pero particularmente en el liderazgo magisterial, sí. Pues era, yo creo que doblemente, es decir, había después del maestro Conquitud, había una larga tradición, digamos, de liderazgos muy fuertes en el magisterio, ¿no? Sí, después de los 80s, cuando inicia el neoliberalismo, se empieza a deteriorar de manera importante el salario. Y entonces empezó a haber en todo el país una efervescencia importante para recuperar el poder adquisitivo del salario, en los 80s. Y es en ese tiempo en donde nosotros empezamos ya a reunirnos, no nada más en la delegación, con otras delegaciones. Nosotros estamos organizados por regiones, la región oriente del estado de Michoacán, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Marabatío, toda esa zona. Nos empezamos a interactuar y empezamos a plantear que los dirigentes estatales se pusieran al frente de la demanda de la recuperación del salario. No lo hicieron. Y entonces hubo ya en el 89 una insubordinación importante en el país. Y en el caso de Michoacán, un gran número de trabajadores de la educación empezaron a marchar exigiendo democracia y más salario, porque como tú sabes, la forma de elegir a los dirigentes estaba muy controlada por la dirigencia nacional. Había prácticamente decisiones desde acá de quién era el siguiente dirigente y la verdad, pues nosotros veníamos de un proceso de democracia y no queríamos que eso siguiera. Y las 2 demandas fundamentales de ese movimiento fue democracia y más salario. Y fue entonces que acá nos enfrentamos ya en el 89 con la maestra Elvester, que era muy difícil, era una mujer muy inteligente al frente del sindicato y tenía un liderazgo muy consolidado. Y entonces, pues ahí internamente con los dirigentes de la sección de aquel tiempo y contra la maestra Elvester estuvimos planteando una forma diferente de ejercer el sindicalismo, una práctica diferente donde las maestras y los maestros fuéramos capaces de tomar decisiones y decidir qué queríamos de dirigentes y también cómo íbamos a luchar para conquistar mejoras salariales y mejoras de prestaciones y muchas otras cosas que empezamos a darnos cuenta de las limitaciones que teníamos con nuestros dirigentes actuales. Claro, incluso tan solo pensar la posibilidad de ir en contra de un liderazgo ya era una insubordinación intolerable, ¿no? Es decir, ya era la rebeldía total. Pero esa rebeldía en el caso del senador Raúl Morón Orozco, con quien estamos platicando esta mañana, presidente de la Comisión del Senado de la República, pues fue la que te legitimó en la lucha magisterial. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, yo quiero que nos platiques, bueno, ¿y en qué momento decides, pues, si ya estoy en la dirigencia sindical, ahora me voy a la política y te toca liderar el comité estatal del PRD y después fundar Morena también? Con todo gusto. Vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando, ya escucharon sobre educación, vida magisterial con el senador Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, hablando de educación, política educativa, vida magisterial, sindicalismo, activismo social, con el senador Raúl Morón Orozco, quien es, yo lo reiteraré, es senador, pero antes que senador es maestro normalista. Porque eso sí va a ser para toda la vida, ¿no? Claro, lo otro es un ratito. Raúl, a ver, pues ya prácticamente nos describiste cómo
fuiste escalando con el apoyo de tus compañeros, maestros y maestras, a la dirigencia sindical. Pero también en esa flama de la vocación social te lleva a la militancia partidista. ¿Cómo es esa inserción? Porque ahí ya es, pues, con todos los distintos sectores de la sociedad, sí. Líderes campesinos, otros líderes sociales, otro tipo de lucha política, ¿no? Después de una disputa desde los 80s, 89, 90, con la maestra Elvester, por cierto, tuvimos el primer comité paralelo de la sección 18, un comité que no había precedente en el país de un funcionamiento paralelo de una dirección. Después de un fraude que la maestra nos hizo en 1989, decidimos formar un comité paralelo. 6 años de lucha de paralelismo, estuvo muy complejo porque nos enfrentábamos contra ellos y como estaba... Pero entonces no estaba reconocido. No estaba en ese tiempo no. Ajá. Lo lideraba el maestro Delfino Paredes. Okay. Que era un excelente profesor. Ajá. Y bueno, estos 6 años de confrontación no nada más era con el sindicato, porque el sindicato estaba aliado con los gobiernos locales, claro. Con toda la estructura de la Secretaría de Educación Pública y el sindicato, y los maestros por aparte. Entonces era una lucha desigual, inequitativa, pero la verdad es que logramos concitar la unidad de la mayoría de los trabajadores de la educación en Michoacán, y es en el 95 cuando ganamos en un congreso organizado por ellos la representación de la sección 18. Les ganaron la votación. Les ganamos la votación. A mí me plantearon que encabezara la planilla y ganamos la votación. Por eso nos hicimos comité seccional y representamos a todos los maestros de Michoacán. En ese tiempo un poco más de 60,000 trabajadores de la educación. Y yo aprecio que fue un mandato, un periodo exitoso. En el 97 nosotros negociamos los libros de texto de secundaria con el secretario de Educación Pública Federal, Limón Rojas, el licenciado Limón Rojas, y no hubo precedentes también de que una sección viniera a negociar con el secretario de Educación Pública Federal. No, habráse visto, era una... No. De hecho, nos obligaron a que estuviera representantes del Comité Nacional, claro. Porque la bilateralidad era con ellos. Sí. Y aceptamos que estuvieran, pero estuvieran allá en un lugar apartado, porque la negociación la tuvimos nosotros. Y entonces, cuando yo salgo de ser dirigente en el 98, había un equipo político que reflexionábamos sobre políticamente cómo podíamos avanzar en la democracia en el país, en Michoacán particularmente, y cómo podíamos generar mejores condiciones. Como tú te das cuenta, el PRD surgió en el 89, ¿sí? Y de manera paralela nos íbamos acompañando. Entonces, el objetivo para entrar a política es que ayudar al PRD a que se consolidara en Michoacán y que la lucha de muchos hombres y mujeres que sobre todo eran humildes pudiera tener un destino bueno. Y empezamos a contribuir ya en la lucha partidista hasta el 89, hasta el 98, 99. Y fue que incursionamos en el PRD con una figura que se llamó Consejos Políticos Magisteriales, porque como sección no podíamos participar, claro. Pero nos dimos esa figura y empezamos a participar y a tener relación con los diferentes sectores de la sociedad. De tal manera que en el 99, el senador Mario Saucedo en aquel tiempo me invitó a participar con él en la planilla para disputar la dirigencia del Comité Nacional del PRD. Participé con él, sacamos una cantidad importante de votos y fui parte del Comité Nacional en el 99 en la Secretaría de Movimientos Sociales. La presidenta era Amalia García, ahora compañera senadora, y estuve aquí 6 meses. Y a los 6 meses se presentó el cambio de dirigentes en Michoacán del PRD y los compañeros nos plantearon que fuéramos a disputar la dirigencia. Fuimos a disputar la dirigencia y ganamos en el 99 la dirigencia del PRD en Michoacán. Ahora, en 99 ya el PRD en Michoacán ya era una fuerza política muy competitiva. Muy consistente. Nos habían hecho 2 fraudes en las candidaturas a gobernador. Entonces yo llego en el 99, participo en la elección del 2000 con el ingeniero Cárdenas, amigo y paisano nuestro, un hombre muy admirado en Michoacán. En la elección presidencial fuimos el único estado que ganamos la elección del 2000. El ingeniero ya había sido candidato 3 veces, pero ganamos esa elección y nos preparamos
para el 2001, y en el 2001 con Lázaro Cárdenas como candidato, yo como presidente, logramos ganar por primera vez el gobierno de Michoacán con Lázaro. Entonces, ese es el proceso con el cual incursionamos a la política del PRD. Ahí fui diputado con Lázaro, los 3 años que estuvo con él. Terminé de ser diputado y regresé a la escuela a dar clases en la Sierra de Chincua, cerca de la Mariposa Monarca. Estuve 2 años y algo de tiempo allá. Eso quiero decirle, que es muy poco común, porque... Nada común. Yo diría nada común, sí, porque lo que hace muchas veces es que, no, oye, mi comisión a alguna oficina central, sí, para que pueda yo hacer otra cosa. Y algo que te ha identificado a ti mucho es tu cercanía no solo con tus compañeros normalistas, profesores normalistas y en general con la comunidad magisterial, sino con la gente, es decir, con los problemas de la gente, es decir, sí, porque estar ahí en la escuela te acerca a las familias y a los problemas que están pasando. A través de los niños puedes saber cómo van las cosas, ¿no? Claro, claro. De hecho, cuando yo fui dirigente, regresé a mi escuela en el 98, cuando terminé de ser dirigente de la sección 18. Regularmente se hacían jefes de sector, supervisores. Yo regresé como director de escuela primaria, que era con esa clave, y con esa clave llegué hasta el final. Dejé de ser diputado y me fui a dar clases nuevamente. Y como tú dices, me insistían, quédate aquí, no te preocupes, aquí te quedas en oficinas centrales, en el sector, en la supervisión. Le digo, no, yo quiero ir a mi escuela. Y fui a una escuela a ser director por 2 años. Pedí licencia en el 2005, pedí licencia para venir a ayudar al presidente en su primera candidatura, Andrés Manuel López Obrador, que como Alianza por la Unidad Democrática, siendo gobernador Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del ingeniero, decidimos apoyar ya a Andrés Manuel López Obrador, porque veíamos que era un liderazgo que se estaba consolidando y que podía ganar la presidencia de la República. Y pues ya con esta figura y esta decisión empezamos a irnos a otros estados a impulsar la candidatura del presidente. Esto, pues sin duda, un liderazgo tan fuerte como el de López Obrador y que consistentemente se identificó con liderazgos como el tuyo, que a nivel local, pues no eran liderazgos de grilla, me refiero, sino de trabajo territorial. Pues yo creo que los legitimó mucho en la propia sociedad, y pues tan es así que después se funda Morena y conservan el gobierno del estado, ¿no? Sí, claro. Como dirigente magisterial visité no sé cuántas veces el estado y todas sus regiones, muchos municipios. Como dirigente del PRD visité todos los municipios 2 o 3 veces para construir el triunfo de la gubernatura en el 2001. Como diputado seguí visitando el estado. He sido candidato o aspirante a candidato a gobernador y senador 2 veces, y he visitado el estado. El municipio que menos he visitado, lo he visitado por lo menos 8 veces, o 10 veces. Entonces he estado, conozco el estado, conozco su gente, conozco la dinámica económica, social, los problemas que tienen los sectores de la sociedad. Entonces, pues la verdad nos hemos penetrado mucho y tratado de ayudar a la gente en todos los espacios que hemos estado. En todos, cuando fui diputado, cuando fui presidente municipal, que por cierto es un encargo excelente porque tienes contacto ahí sí con la gente. Traté de estar en todas las comunidades, en las colonias, y resolver los problemas que tiene la gente en general de todo el municipio, pero particularmente de la gente más pobre, la que necesita más de la acción del gobierno. O sea, hay una convicción social y una entrega a tratar de buscar equidad y que la gente viva con dignidad. Oye, en 2012 te eligen por primera vez senador de la República. Sí. Y yo creo que es de esos trabajos en el que no hay manual, ¿no? Es decir, pues nomás llegas al aquí está. Si acaso te dicen, ahí está tu oficina, ahí está tu curul, ahí está tu escaño, y pues a ver, ¿no? Claro, tú ya eras un experimentado político, pero ¿era como te esperabas la vida parlamentaria en el Senado de la República? Fíjate que no, porque yo había sido ya 2 veces diputado local, fui, como tú lo comentaste, presidente de la Junta de Coordinación Política, y fui 1 año presidente del Congreso.
Entonces ya había de alguna manera experiencia legislativa, pero aquí es, la verdad, otra circunstancia. Aquí son temas de mayor envergadura los que tienes que abordar y responsabilidades mucho más grandes. No, pues la verdad, desde las instalaciones, desde los compañeros con los que convivimos aquí. Ah, claro, porque ya son políticos de alta relevancia, ¿no? De presencia nacional, ya ¿no? los ves en la televisión y ya los ves luego aquí de tú a tú y ya ves que, pues a veces uno se imagina que y construye, no sé, escenarios inalcanzables, pero como tú decías al principio, la verdad es que no, son personas, son seres humanos, tienen aciertos, tienen errores, y en ese momento acaba de salir Calderón de la presidencia de la República y teníamos pues una disputa con ellos, contra ellos, eran mayoría ellos y el PRI, nosotros éramos 22 senadores y senadoras en el PRD y nosotros éramos oposición. Entonces, claro que utilizábamos la tribuna, disputamos muchas cosas, las reformas estructurales del presidente Peña las debatimos a plenitud y a fondo. Obviamente no ganamos ninguna porque éramos una fuerza reducida, pero ese es el antecedente también de la construcción de lo que venía y de alguna manera abonamos a generar condiciones y mostramos las dificultades que este país tenía y lo que creíamos nosotros que tenía que hacerse. Entonces la lucha del presidente Andrés Manuel, al que acompañamos casi por todo Michoacán, el hecho de que yo haya sido senador en el 2012 en gran medida se debe a que el presidente nos acompañó mucho, porque yo fui candidato cuando el PRD en Michoacán estaba en tercer lugar y un lejano tercer lugar. Y finalmente no ganamos la elección, pero quedamos en segundo lugar y yo entro como primera minoría. Y la verdad fue una experiencia excepcional estar en el Senado compartiendo. Ahí estuvo Adán Augusto, ahora nuestro coordinador. Nuestro coordinador era el exgobernador, gobernador Miguel Barbosa, que en paz descanse, que fuera un excelente político. Y compartimos con Camacho Solís, con Alejandro Encinas, o sea, entre otros, la verdad es que liderazgos excepcionales de los que uno aprende mucho. Claro. Y bueno, ya terminando de aquí, pues nos fuimos a seguir trabajando allá en nuestro rancho, en nuestro pueblo. Eso te iba a decir, porque así como regresaste a la escuela, ya estabas acá en las grandes ligas y otra vez decides regresarte a tu estado. Yo creo que no hay forma. Cuando alguien tiene la vocación de trabajo en su tierra, no hay fuerza que te convenza para quedarte. Y te fuiste y te eligen como presidente municipal de Morelia. Era muy difícil. Me planteaba el presidente Andrés Manuel que vaya primero como plurinominal, porque decía, tú entiendes de educación, ayúdame, tenemos muchas cosas que hacer. Luego me dijo, oye, mejor te vas a un distrito, vas por las dos vías. Y al final un día me dice, oye, vete mejor a Morelia. Morelia no la habíamos ganado nunca. La ganamos en los primeros años de la insurgencia de los 80s con el PRD, con el Frente Democrático Nacional, pero teníamos 30 años sin ganarla. Yo le dije, va a ser muy difícil, presidente Andrés. Dice, no, pero tú ves, sí vas a ganar. Y la verdad, hay cosas que se dan por circunstancia y ganamos Morelia, que fue un triunfo excepcional. En una elección muy competida, porque en una elección que gana el PRI a nivel federal y que tenía fuerte presencia a nivel local con muchos gobernadores, ¿no? Fue una elección difícil, ¿no? Pues fue en el 18, ya ganó el presidente Andrés ya Manuel. En el 18, eso fue en el 18. Nos ayudó mucho el liderazgo del presidente y obviamente el trabajo que hizo por todos los municipios. Claro, no. Y entonces sí nos ayuda mucho el presidente y ganamos Morelia. Pero igual hay muchos que dicen que por el presidente ganamos, sí es cierto, pero no nada más por el presidente, porque si así hubiera sido, hubiéramos ganado muchos municipios del país y del estado, pero no ganamos tantos, ganamos, si no mal recuerdo, 18 municipios en Michoacán. Sí, los dos se ayudan, es decir, también el presidente gana porque eligen candidatos que le ayudan, ¿no? Claro. Que están legitimados en lo territorial, ¿no? Se combinan las cosas. Ahora lo del 24, yo he dicho, a ver, ¿por qué ganamos el 24? Porque luego hay liderazgos locales que se erigen como los superhéroes diciendo que son ellos los que ganaron el estado, ganaron un distrito, un municipio. Les dije, no, yo creo que esta elección tiene 3 ingredientes. Uno, es una evaluación del sexenio del presidente Andrés Manuel, que a mi juicio fue excepcional.
es también el reconocimiento de un liderazgo y de un cambio importante en la actitud que tenemos en México para nombrar una primera presidenta. Y el liderazgo tan sólido de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y seguramente algunos liderazgos locales, pero sobre todo es la decisión del pueblo de México de no querer que regrese la derecha y profundizar la cuarta transformación. Oye, en 2024 llegas pero entonces ya no los ves como los grandes. Tú ya eres uno de esos grandes que, no. los otros ven y dicen, mira, ahí está el senador Raúl Morón y va a ser mi compañero legislador. A ver, ¿qué diferencias encuentras de esa primera vez que llegaste como senador, digamos, como senador novato, a esta segunda en donde ya llegas enganchado y ya exiges tu derecho de antigüedad? No tanto eso, pero mira, hay una circunstancia que te decía que en la política hay circunstancias de lo que nos pasa en el 21, el que el INE y luego el tribunal nos haya quitado la candidatura a la gobernatura cuando faltaba un mes para la elección y prácticamente estaba ganada la gobernatura de Michoacán, hace que ese sea un tema nacional y nos da una presencia importante. Después de eso yo voy a Hidalgo a ayudarle a Julio Menchaca y como tú dices, nos veían ahí diciendo, oye, qué bueno que está aquí ayudando el maestro y nos hacían caso en todo, por cierto. Luego me vine ahí, me encontré con la doctora Claudia y nos invita al equipo. Estuve ayudando acá en el equipo central a construir la candidatura y tuvimos la fortuna de estar en varios estados y al último comisionado en el Estado de México, delegado político de la doctora, pues el estado que es muy complejo y logramos un excelente resultado con el esfuerzo de muchos compañeros y eso pues ya también te da conocimiento de todo lo demás. Entonces yo llego acá ya efectivamente con una cuestión diferente. Tú no lo vas a decir, pero bueno, tú llegas ya como figurón, ¿no? Es decir, ya en tu segunda senaduría, tú llegas ya como un figurón de la política nacional, ¿no? Pues no tanto, yo llego con un mayor conocimiento de los compañeros del proyecto, pero también llego ya con más experiencia, con una madurez también que se va adquiriendo con el tiempo y con idea clara de cuál es el objetivo que tenemos acá en el Senado de la República. Y muy claro también de que hay que consolidar este cambio de régimen que estamos construyendo y que tú lo has visto y muchos lo han visto. Todavía la oposición se debate. Y yo creo, yo tengo la convicción de que la oposición debe jugar su papel y un papel digno. Las oposiciones en todos los sistemas políticos son necesarias para poder contrastar las diferentes visiones que se tienen de país de las fuerzas políticas que interactúan en el mismo. Y entonces nosotros, de mucho tiempo, con Andrés, antes con el ingeniero y antes desde el movimiento social, veníamos planteando un cambio, una transformación en México, con una mayor vocación democrática y un mayor compromiso con la gente que menos tiene. Y entonces esta lucha de muchos años, finalmente la cristaliza el presidente Andrés Manuel, ahora la continúa la doctora y nosotros en esta línea política que hemos prevalecido durante muchas décadas, ya 4 décadas por lo menos, vamos a continuar haciendo esfuerzos para que este país siga cambiando y para que nuestra gente, ese origen de que comentamos al principio, pueda encontrar mejores condiciones para resolver sus problemas. Por eso es por lo que luchamos, porque nuestra gente tenga mejores condiciones de vida y pueda acceder a los derechos que están consagrados en la Constitución, porque aunque estén, no los tenemos todavía garantizados. Gratuidad en educación, todavía se pagan cuotas en muchas escuelas de todos los niveles educativos. Derecho a la salud, todavía no hay acceso pleno a la salud. Derecho a un trabajo digno, derecho a una pensión digna, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Y son cosas que ahorita estamos embrionariamente empujando y que creo yo que podemos cristalizar con este proyecto. Y bueno, lo que nos reste de fuerza y de energía y de inteligencia, vamos a utilizarlo para que esto, por lo que hemos luchado, pueda encontrar los mejores resultados. Seguramente no vamos a alcanzar, pero vienen generaciones atrás de nosotros que van a cumplir con ese objetivo. Bueno, pero hay que proponérselo. Y ahora Claro. que eres presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, te decía yo que no sé si aquel joven de Chucándiro se imaginó alguna vez que iba a estar presidiendo la Comisión de Educación del Senado de la República y yo recientemente tuvieron sesión de la Comisión de Educación y vi cómo, a pesar de lo que muchas veces se dice del Senado, que siempre se la pasan peleando, siempre están, no se ponen de acuerdo, etcétera,
yo vi una sesión de la Comisión de Educación muy tersa, claro, planteando sus diferencias, las distintas fuerzas políticas, Sí. los distintos senadores y senadoras, pero no sé qué te parece, pero como que a veces no transmitimos que las y los senadores sí logran llegar a acuerdos, ¿no? Que no todo el tiempo están peleando como parece o como a veces quieren aparentar los medios de comunicación. Sí, claro, claro. Mira, primero cuando uno está, cuando es niño y cuando empieza a tener idea de lo que es el mundo y de lo que es el país que vive, pues claro que no se imagina uno. Yo, el origen que tengo, no me imaginaba siquiera ser profesionista, estar en una institución de educación superior. Claro. Y cuando ya finalmente estuve, pues la ambición que yo tenía, o la expectativa que tenía, pues tener una casita, tener un coche, casarme, tener hijos. O sea, son las aspiraciones que tienes de acuerdo a las circunstancias con las que vives. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que tienes derecho o que te debes acceder a otro tipo de derechos y que tiene que haber una visión diferente del país y entonces te empiezas a comprometer más y más hasta llegar a este momento que yo creo he tenido yo una gran fortuna porque lo conquistado y me han dado muchos compañeras y compañeros su apoyo, su respaldo, que eso es lo que me tiene aquí. No es un asunto de liderazgo personal, es una convicción y un esfuerzo de muchos hombres y mujeres que desde que empezamos hasta ahora han aportado mucho de su esfuerzo y su trabajo para estar acá. Y bueno, ahora como presidente de la Comisión de Educación, pues claro que no te ibas a imaginar todo esto. Y cuando instalamos la comisión, les dije yo a mis compañeras senadores y senadores que por cierto hay perfiles excepcionales en esa comisión, desde un dirigente sindical ahí muy importante, el dirigente del PT, un senador que tiene un gran prestigio, senadoras que tienen una gran trayectoria y casi todos también comprometidos con la educación. Yo les dije aquí, el tema que aquí nos convoca, que es la Comisión de Educación, es un tema tan noble que yo aspiraría a que pudiéramos todos avanzar de consenso. No inhibo en absoluto la posibilidad que tienen de plantear las diferencias que puedan tener, las iniciativas que quieran, pero yo aspiraría a que todos pudiéramos consensar porque nos mueve una cosa, es que la educación juegue el papel que está destinada a jugar en esta sociedad. Que el sistema educativo mejore, que se consolide y que todos tengan derecho para acceder a la educación que quieran, que requieran, a la que deseen aspirar a entrar. Y ese es lo que nosotros tenemos que hacer en el andamiaje jurídico que nos toca a nosotros modificar. Y obviamente garantizar el acceso pleno a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, a un salario digno, decoroso, que les permita cumplir con eficiencia sus funciones y que tengamos un México diferente, porque la educación es de veras la piedra angular que puede determinar la aspiración de las gentes, de hombres y mujeres en el país. El origen nuestro nos dice, por eso nunca nos imaginamos estar acá. Si yo no hubiera estudiado para profesor de educación primaria en la Escuela Normal Urbana Federal, de ninguna manera podría estar en este lugar que estoy. Entonces la educación te abre puertas inimaginables a las que puedes acceder si eres perseverante, ¿sí? Si eres disciplinado y de alguna manera si cultivas hábitos como la lectura y otros, el deporte, que te permiten crecer de manera importante en esta sociedad. Entonces hay que generar condiciones para que esto que pasó con nosotros pase, no con uno de 100 o con uno de 20 o con uno de 50, sino pase con todas y con todos, para que todos puedan aspirar a esta vida digna que queremos construir en México. Ya casi nos vamos, senador Raúl Morón Orozco, pero antes de irnos yo te quería preguntar, a ver, ahora que está en tus manos esta responsabilidad tan importante que es la Comisión de Educación, que como ya lo hemos dicho, tan importante temáticamente para el país, ¿cuál crees que es el principal reto de la comisión? O digamos, ¿a dónde vas a enfocar todas tus energías en este tiempo que presidas la Comisión de Educación? Son dos elementos sustantivos que tiene que ser la consolidación del modelo educativo en México. Haya un programa, una visión programática de la nueva escuela mexicana, que es hay que hacer que todas las maestras y los maestros la conozcan a plenitud, que tengan un sentido de pertenencia de este cambio importante que hay en el país en cuanto al modelo educativo. Ese es un tema que me parece que hay que ver, garantizar que lo que dice la Constitución, gratuidad plena en todos los niveles educativos, pueda darse.
Ese es un tema. Y el otro tema es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Yo soy sindicalista y ese origen no lo voy a perder, y por eso esta ley del UCICAM vamos a transformarla, y la nueva ley que construyamos, en esa ley tienen que opinar todas y todos los maestros y maestras de México, y tienen que resolver esta ley todas las preocupaciones que tienen los trabajadores de la educación en el país, para que hagamos una ley que efectivamente dinamice la educación, que accedan las maestras y los maestros a todos los derechos, que haya una movilidad adecuada de todo el sistema educativo nacional, horizontal y vertical, y que haya una profesionalización y capacitación adecuada de todos los trabajadores del sistema educativo nacional. Esos son los dos grandes retos: consolidar al modelo educativo y lograr que los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras se respeten a plenitud. Claro, muy importante esos dos temas, y que no todo es necesariamente cambios legislativos, es decir, mucho tiene que ver con trabajar junto con el gobierno para implementar lo que ya está legislado, ¿no? Es decir, para que dé resultados lo que ya está legislado. Es en mucho la implementación y la actitud que tienen los gobiernos y la autoridad educativa en todo el país para poner en práctica lo que ya está instituido. Sí hay cambios que hay que hacer, claro que sí, para mejorar el entorno y el andamiaje jurídico, pero fundamentalmente tiene que ver con el compromiso de las autoridades para implementar y poner en práctica un sistema educativo que realmente sea dinámico, sea versátil, que pueda estar abierto a todos los avances tecnológicos y científicos que tienen. Entonces hay que fortalecer mucho la educación básica, hay que ordenar el funcionamiento de toda la educación media con todos sus subsistemas y fortalecer el perfil de egreso en las instituciones de educación superior. Maestro Raúl Morón, senador, presidente de la Comisión de Educación, ¿dónde pueden contactarte? Tú que eres alguien de puertas abiertas. Pues están en las redes sociales, Raúl-Morón-Orozco @hotmail, que es mi correo, pero aparte en todas las redes sociales. En todas las redes sociales estamos a disposición, y el correo institucional aquí del Senado de la República. Y en Michoacán, pues ahí tenemos una casa de enlace que allá conocen todos, pero estamos aquí a la orden siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Apuntes Parlamentarios. Esperamos que sea la primera de muchas visitas. Hombre, que un lujo estar aquí contigo, y muchas gracias por esta atención. Yo estuve muy a gusto y el formato es excelente. Felicidades. Muchísimas gracias, y gracias a usted que nos acompañó esta mañana en Apuntes Parlamentarios. No me resta más que agradecer al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvier Puente, nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.